Hola, 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 hola. Bienvenidos a mi canal. Estoy en Bogotá, Colombia. Esto es localidad de Bosa, sector de Bosa Porvenir. Esta es la carrera 112 con calle 54C. Y esto es una nueva ruta que voy a hacer por esta localidad de Bosa y localidad de Patio Bonito. Aquí está mi compañera de ruta, mi motico, la negra, la Pulsar 180, modelo 2019. ¿Cuál es la ruta que quiero hacer? Hace 3 años hace 3 años que no recorría lo que era alguna localidad de aquí de la capital colombiana. Hace 3 años estuve en Bosa la estación, estuve en Bosa Centro, hice algún recorrido por esta localidad, saliendo de aquí del barrio Porvenir. Oiga, ya no me acuerdo bien, pero hace 3 años, y solamente me he dedicado pues lo que son mis rutas fuera de Colombia, ¿no? A diferentes sectores de Colombia. El último sector que recorrí fue el departamento del Tolima. Antes del Tolima estuve recorriendo la costa Caribe, en Bolívar, Sucre, Córdoba y el departamento de Antioquia. Yo creo que ya justo y es hora de recorrer un poco de lo que es aquí la capital colombiana. Pero ¿por qué comencé en este sector? Bueno, este conjunto es Torres del Porvenir y este conjunto es el conjunto Emmental, aquí en la localidad de Bosa. Justo en este sector se sabe que hoy es que, a ver, miramos, hoy es 8, 9, no alcanzo a ver bien acá, 9 de noviembre del año 2024. Justo aquí, justo esto que estamos viendo es el patio taller del metro. Como se sabe, ya está en construcción el metro de la capital, un sueño que por fin creo se va a hacer realidad. Aquí comienza el taller. Este es el patio taller, se va por detrás de estas torres ahí que se ven, por ahí es donde va a circular el metro, se va por allá por ese lado detrás de estos conjuntos y sale a la calle 43 Sur, que es ya es localidad de Kennedy, y es calle 43 Sur, que es la avenida Villavicencio. Quiero tener un recuerdo y compartirlos con ustedes lo que es esta construcción del metro. Cuando ya esté construido, tomaré una fotico acá, y cuando ya esté construido nuevamente le haré el mismo recorrido que voy a hacer ahorita. Entonces voy a tomar primeramente esta rutica por donde van estas torres, allí en la 43. Voy a iniciar mi recorrido acá, conjunto de Emmental y Torres del Porvenir. Voy a parar cerca al Portal de las Américas, y donde nos encontremos la torre y les vamos mostrando qué es. Entonces esto es un recuerdo. En realidad mis viajes y lo que yo haga es un recuerdo que quiero tener de más adelante, cuando ya no pueda andar en moto, cuando ya de pronto las fuerzas no den, no sé, tener este recuerdo. Pero quería filmarlo para cuando ya entre en operación volver a filmar esta ruta que voy a hacer ahora. Voy a dividir como en unos 5 partes este recorrido. Voy a ir a Portal Américas con calle 43 F Sur, avenida Villavicencio. Luego tomamos la avenida Ciudad de Cali. Vamos a ir al barrio María Paz, uno de los barrios más peligrosos de Latinoamérica, señores. Y vamos a ir a Llano Grande, igual es ese mismo sector, y vamos a bajar y terminamos en el barrio Patio Bonito. Señores, este es el conjunto de Emmental. Este es el barrio Porvenir, Torres del Porvenir, calle 54C y carrera 112. Partimos de aquí, de este sector, carrera 100, patio taller del metro de Bogotá. Esta es calle 54C del barrio Porvenir. Quiero mostrar un poco lo que es, bueno, no tanto este barrio Porvenir, porque realmente ya esta localidad la he recorrido. Esta es mi localidad, este es mi barrio. Y ya la tengo grabadita, y le he hecho un buen recorrido. Por aquí arriba les dejo
los videos de este recorrido por mi localidad. Bueno, aquí viene un sitio, quiero recorrer, sobre todo seguirle un poco el paso a lo que es el camino de lo que es este metro. Digamos, ya las torres del metro ya van allá a mi mano izquierda, bordeando los edificios. Aquí queda la universidad. A ver, está la calle 54, hemos tomado por la calle 54 ahora. Allí queda el colegio Ciudadela Educativa de Bosa. Aquí quedan muchos parques. Este sector me parece muy bonito, ¿no? A pesar de que todo esto es estrato 2, todo esto por aquí es muy bonito y a mí me parece que es seguro. Mire, aquí hay una pista de patinaje para los chicos, por aquí hay mucha actividad, por aquí se hace mucho deporte, ¿no? Y aquí en este sector, que esta vendría a ser mamacita linda, no vi el celular, me pasó un frito, lo demás de rico. Este celular tiene que estar acá. Esta es la carrera 95A y aquí queda el centro comercial Mi Centro. Esto ya lo he filmado. Aquí queda la Universidad Francisco José de Caldas, la Universidad Distrital enfocada en ingeniería, creo que es. Y aquí se realizan eventos en estos dos parquecitos, no sé cómo se llama ahí, ¿qué es esto? Eventos culturales que se realizan cada 8 días, creo es. He visto muchas bandas venir a tocar aquí y es muy activo este sector. En este sector, creo que no sé si es en este lado donde dice Camila o es un poquito más adelante, no sabía, yo no lo sabía. Hace el 15 de agosto hubo aquí una masacre, pues yo no lo sabía, es increíble. Aquí mataron a dos personas, un grupo, les dispararon como a las 11:30 de la noche, un grupo de personas que estaban aquí departiendo, no sé si fue aquí en este sector o aquí en este lado. Líderes sociales, líderes comunitarios, líderes sociales creo que era, y fueron asesinados aquí en este sector. Otra chica la llevaron al hospital. Mira que yo no sabía lo que había pasado en este sector. Mire, todo esto todavía hace parte de Bosa Porvenir. Las torres, los soportes del metro están a mi mano izquierda, pero todavía no se ven, están lejitos. Y vamos a buscarlo, allí no los vamos a encontrar en la calle 43 Sur. Este sector sigue siendo la calle 54 Sur. Esto ya es con carrera 80 y 91D. Esto es muy popular acá, ¿no? Esto estaba... A ver, quitamos esto. A ver, un poquito para arriba. Quiero mostrar cositas de lo que es esta localidad y lo que me vaya encontrando. Es muy popular esta calle aquí, calle 54F, que es la que da aquí a la avenida Guayacán, que es la que está aquí donde están los semáforos. Y aquí hay muchos talleres, ve, aquí dice montallantas. Y hay un sitio muy popular, un tomadero de tinto muy popular. Aquí en este sector lo conozco hace años. Esto es un recuerdo y quiero, como esto se va urbanizando, esto como se va modernizando, sencillamente con el tiempo ya no van a estar muchas cosas, ¿no? Son estas caseticas acá, la gente viene a tomar tinto, la gente viene aquí a echarse sus pocholas, a escuchar un rato música. Y estos son talleres, aquí un lavadero de motos. Aquí hay un lavadero de motos, que es también muy popular, ¿no? Y aquí está el CDA El Porvenir, aquí está otro montallantas. Entonces es muy movidito este sector. Pasemos acá. Y aquí está la bomba.
aquí el CDA y aquí los talleres de la moticos. Y esta ya vendría a ser la carrera. Primero fue la carrera 89B, después fue la avenida Tintal, aquí están las motos, vea, la avenida del Tintal, después, y ya después, esta es la avenida Guayacanes. Aquí a mi mano izquierda queda la clínica de la Policía Nacional Sede Sur. Esto es nuevo, relativamente nuevo, ya no lleva sino como unos 8 meses, creería yo. Esta es la avenida Guayacanes con... Vamos llegando, aquí en el semáforo vamos a llegar a un sector, páremele bolas, que se llama la 49 Sur. Aquí quedan los ZIP, vea. Muchos accidentes por aquí, desafortunadamente han muerto muchos motociclistas, como en todo Bogotá, no, pero este sector... conocido, como siempre salgo por acá, entonces pues uno ya se la sabe todos los accidentes que han pasado, y por redes sociales. Esta avenida Guayacanes ha tenido muchas muertes. Aquí queda entonces el patio también de los CIT. Esto es la calle 49 Sur, pero esto tiene una particularidad, ¿no? La calle 49 Sur es la que divide la localidad de Bosa con la localidad de Kennedy. Aquí, esta calle 49 Sur. Para atrás, ya aquí en adelante, ya pasando este semáforo, esta ya es la localidad de Kennedy. Y las torres, las bases del metro están aquí a la izquierda, no se ven porque están bien allá atrás de los apartamentos, ¿no? Pero aquí no las vamos a encontrar. Aquí en este sector no las vamos a encontrar. Estamos en la calle, pasando la calle 49 y llegamos ahorita a la calle 43 Sur, que ahí vamos a ver las torres. Mírelas, ahí ya se comienzan a ver. ¿Qué pasa? Que dio toda la vuelta hasta llegar aquí, desde donde arrancamos. La primera estación del metro va a quedar aquí abajito. Queda aquí a mi mano izquierda, bajando unas 4 o 5 cuadras, queda la carrera 94. Ahí va a quedar en la primera estación del metro. Nosotros, los que vivimos en el sector abajo de Porvenir, creíamos, pensábamos que la primera estación iba a ser ahí en el Porvenir, en el barrio. No, bailas, quedó aquí en Patio Bonito, aquí en Kennedy. La primera es aquí abajito. Entonces mira las torres, mira las torres. Yo quiero tomarle una foto a esto porque, como ya les digo, quiero grabar cuando ya esté circulando, o sea, una fotico. Voy a tomar la foto y ya vuelvo. Bueno, entonces decimos que está lista la foto. Está en la calle 43 Sur, está la avenida Villavicencio, todo está en construcción. Vamos a ir hasta el Portal de las Américas subiendo por la calle 43. Subiendo por esta calle nos vamos a encontrar el... ¿qué? Nos vamos a encontrar, sí, el Portal Américas, y nos vamos a encontrar la avenida Ciudad de Cali, ¿no? Mira, esto antes era doble vía, había un canal acá, pero todo esto está en construcción por el metro. Mira las torres. Este ya es sector de Patio Bonito, ¿no?
Estas torres, digamos, ya aquí en la avenida Cali, ya volteo a mano izquierda para tomar la avenida Cali. Estas torres continúan por la avenida Villavicencio hasta llegar a la avenida 1 de Mayo y ahí sigue su transcurso hasta la calle 72. Mira estos. Esto ¿cómo se llamará? Estos son unos super taladros, mira. Unas máquinas que están ahí perforando la tierra. Qué chévere todo esto. Qué chévere cómo ver cómo avanza la ciudad. Se demoró mucho, demasiado, pero creo que lo voy a lograr ver el metro de Bogotá. Aquí llegamos a la avenida Cali. Esta es la avenida Cali, ¿no? Aquí también hay lavaderos de motos, por aquí hay talleres y aquí queda el Portal Américas tapado aquí detrásito de esto. Ya donde comenzamos en el portal, en el patio taller allá en Bosa, donde comencé mi recorrido, ahí mismo, ahí pegadito queda ¿qué? El río Bogotá, ¿no? Ahí pegadito. Eso una vez se inundó y no sé qué tan seguro es ahora, pero ahí queda el río Bogotá. Aquí termina la primera, digamos como la primera parte, la he dividido en parte. La segunda parte que voy a hacer, ya dejamos aquí las torres del metro Bogotá, vamos a dejar ya la base de este sector, este pequeño recorrido, y vamos a tomar por la carrera 86, o esta es la avenida Cali. Y por toda la avenida Cali también se están haciendo obras, se están construyendo, están haciendo la ampliación de lo que es la avenida Cali en este sector. Creo que va desde acá hasta la avenida de las Américas, que eso es calle Sexta. Entonces aquí volteamos a la izquierda y vamos hasta el barrio María Paz, uno de los barrios más peligrosos de Bogotá, de Latinoamérica, se los aseguro. Y yo no creo que en Estados Unidos haya un barrio como esto, olvídate. Ni en Canadá mucho menos, en Groenlandia menos. En México ya he visto videos de los barrios como más peligrosos y no, parce, esto es caliente aquí para allá. Mira, aquí queda el metro de Patio Bonito, queda... Sí, este es el metro, mira. Y entonces esta es la avenida Cali en su ampliación, mire, Transmilenio. A mi mano derecha este barrio ya es Llano Grande. Busquemos salida. Llegando a la diagonal 34A, tomando esta avenida Cali. Centro, mire, Milenio Plaza, centro comercial, Mi Centro. Aquí quedan muchos talleres. Al fondo queda la Uteco de aquí, de este sector. Y mira cómo están ampliando. Quería mostrar esto porque como ya lo he dicho, lo voy a grabar nuevamente cuando ya esté bien construido todo esto. Debe quedar bien bonito, debe quedar muy bonito. Se ve que va a quedar muy bonito. Aquí queda Lara, allí queda la Uteco. Esto es ¿qué calle? Sí, calle 42 Sur. Aquí queda la Bomba Abrido. El trancón. El trancón aquí es cansoncito, la verdad, pero me lo voy a aguantar en este recorrido porque quiero mostrar esto, quiero tener un recuerdo de cómo era Bogotá y cómo va a quedar, y de paso pues mostrar a la gente que quiera ver, no hay problema. El tranconcito es cansón, pero me lo voy a aguantar hasta pasar aquí la avenida, la calle 38 Sur. Esto ya debería ser aquí a mi mano derecha debería ser el barrio Llano Grande. Primero queda María Paz, que está bien abajo, pasando la 38, y Llano Grande viene a ser este lado.
O sea, este es ya el segundo recorrido, el tercero es María Paz, el cuarto Llano Grande y el quinto vendría a ser Patio Bonito. Es cansoncísimo este trancón.